Me has escuchado muchas veces hablar de que tienes que conocer a tu cliente porque es muy importante para darle un buen servicio. Pero es que si no conoces a tu cliente, no vas a ser capaz de entender cuál es su problemática y si no entiendes cuál es su problemática, no vas a poder ayudarle. Y ya sabes que si no le ayudas, no vas a poder vender. Así que hoy te quiero contar qué pasos tienes que hacer para conocer mejor a tu cliente con el objetivo de darle el mejor servicio y obtener los mejores resultados. ¿Estás preparado? Vamos allá. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí vas a encontrar información que te ayude a tener mejores resultados en todas las áreas de tu vida, ya sea en las ventas, en el desarrollo personal, en la amistad, en el trabajo, en la familia, en el dinero y en la salud. Así que bienvenido a este nuevo episodio donde te voy a contar cómo puedes conocer mejor a tu cliente. Como te contaba en la introducción, conocer a tu cliente es, no sé si decirte vital, pero está claro que si no conoces dónde le aprieta el zapato, no vas a ser capaz de buscar la mejor manera de poder ayudarle y de buscar la manera en la que encajas tu producto o servicio con sus necesidades. Por eso te voy a hablar de 5 pasos que tienes que llevar a cabo para conocer mejor a tu cliente y luego te voy a contar cómo puedes aterrizar esos 5 pasos, en un plan de acción para que puedas aprovechar todo ese conocimiento y todo ese tiempo que has invertido en conocer a tu cliente, en aportar más valor a ese cliente y a más clientes de ese propio mercado. Así que vamos allá, vamos a ver cuáles son esos 5 pasos. El primer paso que tienes que tener en cuenta es que tienes que identificar, más que conocer, es identificar los objetivos de tu cliente. Tienes que saber cuáles son sus objetivos y cómo estos están de alguna manera imbricados o incluidos dentro de su propio mercado. Cuando conoces los objetivos de tu cliente, y sabes cuáles son sus valores, cuál es su misión, y esto lo vas a poder encontrar. Hay información por todos los lados y si no, te animo a que preguntes cuando estés en alguna reunión con alguno de tus clientes. Si conoces cuáles son los objetivos dentro del propio mercado en el que están trabajando, y esto sí aplica más a la parte de business to business, el B2B, cuando conoces sus objetivos y cómo estos se involucran dentro del propio mercado, te va a dar una información completa de cómo tu cliente se está desarrollando dentro del mercado, de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y este paso es súper importante, porque cuando tú conoces las fortalezas y las debilidades de un cliente, de tu cliente, estás en condiciones de hacer ese matching entre cómo tus productos y servicios pueden ayudar a disminuir esas debilidades o aumentar esas fortalezas. Porque si tú... el objetivo final es que cuando tú ayudas a un cliente, sobre todo cuando estamos en el entorno empresarial, es que puedas hacer que dé un mejor servicio o que tenga mejores procesos internos, dependiendo a lo que te dediques. Si tú eres capaz de ajustar realmente, ya sabes, tu discurso a cuáles son o cómo tu producto o tu servicio fortalece un punto suyo en el que realmente son buenos o ayuda a que esa debilidad que tenga sea menor, pues créeme que vas a tener muchísimas más posibilidades de vender. Y créeme que todo este trabajo, quizás de los 5 pasos que te voy a contar, y uno más, quizás sean más específicos de cada cliente. Pero es que al final, cada persona, cada cliente es un auténtico mundo.
Ni siquiera dentro del mismo sector hay dos clientes iguales con las mismas fortalezas, las mismas debilidades, los mismos procesos. No hay, igual que afortunadamente tampoco hay dos personas iguales. Cada uno somos, gracias a Dios, diferentes y por eso pues tenemos mejores relaciones con unas personas o mejores relaciones con otras. Y esto también afecta, por supuesto, al mundo de la venta. Por eso quizás tengas mejor sincronía con algunas empresas y peor con otras. Pero cuando eres capaz de darte cuenta de cómo tú, y esto es un ejercicio de verdad de estudiar, de marcar ahí codos para averiguar, darle vueltas a cómo son tus productos y tus servicios para ver cómo, una vez que has identificado esas fortalezas y debilidades en tu cliente dentro de su propio sector, no como tu cliente en sí, sino cómo esas fortalezas y debilidades no le permiten dar mejor servicio en el mercado. Cuando tú eres capaz de hacerlo y vas con ese discurso a tu cliente, y esto lo veremos después en el plan de acción, pero esto ya lo vas a hacer paso a paso, cuando tú eres capaz de hacer eso, identificarlo, al final tu cliente se va a dar cuenta de que tú eres una persona que le puede ayudar. Y recuerdas cómo es, ¿no? Cuando ayudas es cuando vendes. Si no ayudas, no vendes. Y tú no puedes ayudar a un cliente hasta que no le has dado un buen servicio. Y si recuerdas que también te he contado en muchos episodios que lo importante para vender, sobre todo cuando estamos en el ámbito B2B, es convertirte en esa persona que es un asesor, un consultor que está a su lado. Cuando tú consigues esto, automáticamente, cuando tú has conseguido averiguar fortalezas, debilidades y cómo le puedes ayudar, y en una conversación con ellos, junto con todos los puntos que vamos a ver, eres capaz de transmitirlo correctamente, te estás convirtiendo de manera automática en un asesor, en alguien que les aporta valor. Que a lo mejor no les vendes ese día, ni al siguiente, pero desde luego es una persona con la que quieren contar. Y eso ya de por sí ya vale su peso en oro. Así que acostúmbrate a identificar cuáles son sus objetivos, no por el simple hecho de tener conocimiento, que también está muy bien, a mí me encanta, pero sino para entender también cuál es su posición en el mercado y cómo eso les ayuda o no les ayuda a crecer o a no crecer. Con eso vas a tener la capacidad de hacer ese ejercicio primero e inicial en el que vas a saber si les puedes ayudar o no. Porque si en sus fortalezas y sus debilidades o en su posición en el mercado tú no tienes nada que les aporte valor, quizás no vayas a tener tantas probabilidades de vender. Digo quizás porque puede que haya alguna cosa que sí que les interese, pero no va a estar alineado con sus objetivos de negocio. Y recuerda que cualquier cosa que esté alineada con mejorar la posición de los objetivos de negocio de una empresa, va a hacer que automáticamente, por lo menos, la tengan en consideración y te escuchen, que no es poco, que ya con eso, desde luego, vas a tener muchísimas más probabilidades de avanzar en el proceso de la venta. ¿Cuál es el segundo? Bueno, pues es la posición en el mercado. Lo primero es sus fortalezas y sus debilidades y lo segundo es la posición en el mercado. ¿Cómo se relaciona frente a la competencia? ¿Quiénes son sus principales competidores? ¿En qué son ellos diferentes y en qué es su competencia diferente? ¿Qué nicho cubre cada uno dentro de su propio segmento del mercado? Y tú me dirás, pero Marta, si voy a estudiar a un cliente, ¿por qué tengo que estudiar la competencia? A ver, no vas a estudiar tú absolutamente toda la competencia, pero sí sus principales competidores. Y esta información la vas a ver, porque en cuanto averigües a qué punto del mercado van, vas a ser capaz de averiguar qué otras empresas están jugando ahí. Y al final, si te vas a cualquier base de datos, las que tengas el ranking de posición, vas a saber más o menos quién está por encima o por debajo de cada uno de los clientes con los que estás viendo. Y esto te va a dar mucha más información, porque ese ejercicio que hemos hecho antes de identificar los objetivos, sus fortalezas y sus debilidades, si lo unimos a conocer cuál es la posición del mercado de este cliente en concreto y vas viendo cuál es la posición en el mercado de los distintos clientes que están también en ese nicho, te va a dar un amplio abanico de opciones a los que te vas a poder acercar, porque si tú tienes un producto o un servicio que soluciona una necesidad, potencia una fortaleza o disminuye una debilidad, llamémoslo como queramos, de un cliente, probablemente eso, con pequeños ajustes en tu discurso y a la casuística de tu cliente en particular, te va a permitir ir al resto de clientes que están en ese mercado, porque este ejercicio que has hecho para uno, el primero, el de identificar los objetivos y fortalezas y debilidades, lo vas a poder hacer para los demás y vas a tener un núcleo común de trabajo en el que vas a conocer el mercado y vas a conocer a cada cliente y vas a poder ajustar, porque recuerda que, es que no me gusta utilizar la palabra customizar, que queda quizás demasiado, perdón, anglicismo, pero si tú personalizas, que eso me gusta más, si tú personalizas tu discurso
en función de cada cliente, y créeme que lo tienes que hacer sí o sí. Habrá partes comunes para todos, pero el cómo eso ayuda en concreto a cada cliente tiene que ser totalmente personalizado, porque si no, no van a conectar con tu mensaje. Y la única manera de conocerlo es sabiendo, ya no solo en el cliente que estás analizando, sino en el resto de los competidores, cómo encaja. Y eso te va a permitir contarle cómo le va a ayudar a tu cliente respecto a la competencia, y a cada uno de la competencia cómo le va a ayudar respecto al cliente en el que estás hablando. Porque al final se trata de que puedas ayudar a cuanto más personas mejor. Y recuerda que esto no es jugar sucio. Hay espacio en el mercado para todos. Tú puedes ayudar a un montón de personas, a un montón de empresas, a que tengan mejores resultados, faciliten la vida a los demás, solucionen problemas, llamémoslo como queramos, en función de su casuística particular, sin que eso signifique que porque estés trabajando con la competencia no vas a poder, si estás trabajando con un cliente no se puede trabajar con otro de la competencia, salvo casuísticas concretas en los que eso signifique que estás trabajando con alguien que va a trabajar con otro, y al final tú estás trabajando con los dos que no están compitiendo en el mismo, para el mismo proyecto en concreto. Ahí ya tienes que tener cuidado de cómo lo haces o si lo haces. Ahí ya dependerá de la casuística en concreto de cada uno. Yo, si estoy trabajando con un cliente que está trabajando para otro y le está ayudando, no soy capaz de poder trabajar para otro cliente que a la vez está compitiendo por el mismo cliente o por el mismo servicio al que estoy ayudando a otro, porque eso me parecería jugar sucio y no lo he hecho nunca. Así que esto depende de cada uno, depende de cada circunstancia, porque no es lo mismo colaborar con alguien que está compitiendo para ganar un proyecto en algún otro sitio que colaborar con alguien para que dé un mejor servicio a su mercado en general. Son dos cosas diferentes. Así que recuerda que con este matiz de por medio tienes que conocer la posición de cada empresa en el mercado y cómo se relaciona con los demás. Esto te va a permitir conocer mejor al cliente en concreto, conocer mejor al mercado en concreto, cuáles son los actores más importantes de ese mercado, y te va a abrir las puertas a tener contacto o a tener información de más empresas a las que vas a poder ayudar. ¿Cuál es el tercer paso? Bueno, pues cómo se toman las decisiones y de alguna manera también averiguar cuáles son los procesos internos de cada empresa. ¿Por qué? Porque quizás cuando tú conoces cómo se toman las decisiones, vas a saber, bueno, quizás no, cuando tú conoces cómo se toman las decisiones dentro de una organización, vas a ser capaz de saber con cuántas personas vas a tener que hablar y cuál es el rol de cada una y la importancia de cada una a la hora de tomar decisiones. Reconozco que quizás saber justo esta parte de cómo es la toma de decisiones no va a ser sencilla, no lo vas a conseguir probablemente antes de la primera reunión, pero cuando ya estás hablando con ellos y ya estás avanzando y ya tienes más opciones de conocerlos, es una pregunta que se puede hacer directamente. Bueno, ¿y cuál es el proceso de toma de decisiones? ¿Os acordáis cuando os hablaba del departamento de compras? ¿Quién se involucra en la toma de decisiones? Porque esto te va a dar la información de saber quién es quién, a quién tienes que dirigirte, quién es al final la persona que va a tomar la decisión, y también averiguar qué otros interlocutores tienes dentro de la empresa, no solo para eso que estás vendiendo en concreto, sino para otras cosas que puedes vender. Y esto te ayuda a saber, bueno, pues que no solo tienes un interlocutor, tienes varios, y a cada uno quizás le puedas vender un producto o una solución concreta. Cuando conoces cómo es el proceso de toma de decisiones y quiénes son las personas involucradas, estás consiguiendo cerrar prácticamente, porque nos falta un puntillo más, estás consiguiendo cerrar prácticamente el conocimiento de tu cliente en concreto. Porque si te fijas, ya tienes cuáles son sus objetivos, cómo se involucra en el mercado, cuáles son sus competencias, sus fortalezas, sus debilidades, quién es su competencia, cómo toma las decisiones, cuáles son sus procesos internos a la hora de, bueno, pues lanzar un proyecto o a la hora de invertir en cualquier mercado. Y eso te va a dar una información súper útil, de verdad, créeme que es súper útil, casi nadie la tiene, de cómo puedes, bueno, pues moverte dentro de la organización para conseguir al final obtener el mejor resultado, que es que les ayudes y por lo tanto hayas conseguido vender. Para complementar esta información más específica de tu cliente en concreto y quizás probablemente en este caso de lo que es el sector en concreto, está muy bien que conozcas cuáles son sus ciclos de oferta y de demanda, que es el cuarto paso. ¿Por qué es importante conocer los ciclos de oferta y de demanda? Porque hay clientes que tienen un negocio muy estacional. Y si tú no sabes que es estacional y te acercas a ellos en el momento, imagínate, vamos a poner el ejemplo clásico, el verano, ¿no? Hay muchas empresas que tienen un negocio muy estacional,
muy focalizado en verano. Si tú te acercas a ellos a finales de, perdón, hemisferio sur, estamos hablando del hemisferio norte para poner el ejemplo, a finales de mayo, probablemente su tesorería no está ahí para invertir o no tengan muy claro si es el mejor momento de tomar alguna decisión porque no quieren tocar nada porque la campaña está a punto de empezar. Pero quizás si te acercas en septiembre, y esto es un ejemplo porque cada uno es un mundo, yo empezaría a acercarme en mayo para ir empezando a sembrar. Si te acercas a lo mejor en enero no van a tomar ninguna decisión porque tienen mucha incertidumbre, falta mucho hasta que se les genere el flujo de ingresos y probablemente, salvo que no sea mucha inversión económica, no se van a animar a hacerlo. Pero por contra, sí se pueden animar a hacerlo cuando acaba de terminar la temporada. ¿Por qué? Porque ya cualquier cambio no les va a afectar tanto a su negocio, tienen la tesorería bien saneada y están en condiciones de invertir para que el siguiente ejercicio sea mejor. Cuando conoces cómo funciona su ciclo de oferta y demanda, te puedes acercar en el momento adecuado. Si tú te acercas quizás en febrero o en enero a contar algo cuando no tienen mucha tesorería, cuando no quieren tocar nada, pues quizás no vayas a tener tantas posibilidades de avanzar, aunque vayas con la solución, aunque hayas hecho todos tus deberes. E insisto, esto no es una ciencia exacta, depende de cada cliente. Pero sí que necesitas conocerlo porque también te va a ayudar a posicionarte como ese experto que eres y a darles más información y más valor. ¿Y cuál es el quinto paso? El quinto paso es, y este sí que es genérico, para todo el mercado en concreto, es conocer un poco qué les afecta a nivel regulatorio, a nivel legislativo, a nivel económico, a nivel de expansión, crecimiento, tener una idea general muy por encima de cómo funciona ese mercado y cuáles son los principales actores externos a al propio mercado en sí que influyen en el desarrollo normal de su actividad. Porque eso también te va a ayudar a entender o incluso a posicionarte si tienes alguna solución que justo arregla una nueva regulación a la que van a tener que estar sometidos dentro de poco, o te va a ayudar a entender que quizás no es el momento adecuado para acercarte o no puedes ayudarles porque lo que tú hacías con la nueva regulación resulta que no lo pueden acometer o no es del todo compatible con lo que están haciendo. Sé que esta parte es de verdad la más aburrida, lo sé, doy fe, pero es la que te va a dar el contexto general para entenderlo. Y recuerda que todo esto que estás haciendo para un único cliente te va a ayudar a conocer todo ese sector y, por lo tanto, te va a ayudar a posicionarte en todos los clientes dentro de esos sectores, dentro de ese sector en concreto que estás analizando. Y esto, además, lo puedes hacer sector por sector. Puedes empezar por un cliente y después puedes ver el resto de clientes y después puedes coger y decir, vale, ya he hecho esto en este sector, ya he estado hablando, ahora voy a repetir este proceso con este otro sector, del cual a lo mejor puedes empezar con uno que sea más parecido, tengo ya parte hecha, ya sé cómo hacerlo, he rodado mi proceso y entonces me voy a dedicar a conocer otro sector para poder ayudarlo. ¿Por qué creéis que muchas empresas tienen soluciones sectoriales? Porque conocer el mercado de tu cliente, conocer dónde les aprieta el zapato, conocer cómo les puedes ayudar de manera concreta es una de las cosas más importantes. No significa que te tengas que especializar de manera sectorial en algún vertical de mercado en concreto. No significa que tengas que hacerlo. Significa que tienes que tener un mínimo de conocimientos para poder acercarte a esos clientes en concreto y para poder tener los mejores resultados después, que al fin y al cabo de eso se trata, de tener los mejores resultados y de que les puedas ayudar. Y ahora, ¿cómo aterrizamos esto en un plan de acción? Bueno, pues yo te diría que lo primero que tienes que hacer es elegir un cliente con el que tenga ganas de trabajar. No te vayas al más grande del sector porque es en el que vas a tener muchas más competencias, muchas más dificultades para entrar, va a estar mucho más saturado. Vete a alguien que esté pues el 3, el 4, te posicione en el ranking del sector y lo estudias. Y estudias cómo está, imagínate si escogemos el que está en el 3, estudias cómo está el 2, estudias cómo está el 4 y estudias cómo está lo que diferencia el 1 y lo que diferencia el 10. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un punto de qué ha mejorado y qué tiene que mejorar. Y te va a dar cierta información para poder avanzar. Dedícate a ver las bases de datos. No hace falta ni siquiera que compres. Y perdonadme a aquellos que os dedicáis a la venta de bases de datos. Hay información necesaria que sí que es muy específica y probablemente tengas que comprar, pero hay mucha información pública que puedes obtener en distintas bases de datos, los que te dan la posición sectorial, incluso te dan la estructura accionarial, te dan muchísima información para conocer mejor. Primero es elegir el cliente, después conocer al cliente, después es
conocer concretamente a ese cliente en todo, en cómo se mueve, cómo actúa, sus principales competidores. Y fíjate que ya con lo que hemos visto lo hemos ido conectando. Y una vez que has conseguido tener la información, ¿os acordáis de cuál era el punto 1, ¿no? Identificar los objetivos, conocer después dónde se mueve el cliente dentro del mercado, después conocer también cuál es... Perdonad que tengo la garganta hoy, que estoy que no estoy. Después conocer cómo son, bueno, pues los ciclos económicos y el mercado quizás sean los dos últimos puntos, pero el proceso de toma de decisiones, los objetivos del cliente y cómo se mueve en el mercado es lo que tienes que tener claro de cada cliente. Pero una vez que has conseguido con un solo cliente conocer el punto número 1, sus objetivos, cómo se mueve dentro del mercado, y además te has ido al punto 4 y al 5 y has conocido cuáles son los ciclos de ese mercado en concreto y cómo es un poco el marco regulatorio que le afecta, estás en condiciones de acercarte para tener una reunión, habiendo hecho el ejercicio de saber cómo le puedes ayudar en función de la primera parte, de cuáles son sus fortalezas y necesidades, estás en condiciones de poderte acercar para mantener una reunión y averiguar la información del punto que nos faltaba, que es el proceso de tomas de decisiones y cómo son sus procesos internos. Pero es que eso probablemente solo lo puedas averiguar cuando estás en el 1 a 1. Y eso es una información que una vez que tú ya te has posicionado como una persona que conoce la empresa, que conoce el sector y que sabe cómo les puedes ayudar, cuando tú consigues estar en esa posición y preguntas cuál es su proceso de tomas de decisiones, cuáles son sus procesos internos, te la van a dar porque quieren ayudarte a que tú les ayudes. Así que fíjate qué importante es hacer ese ejercicio previo. Ya sabéis que la venta es... Probablemente te diría que 90% preparación, 10% acción. La acción es importante, pero la preparación, fijaros que es todavía aún más. Así que dedícate a estudiar cada vez que vayas a conocer a un nuevo cliente cuál es ese mercado, cómo se involucra, qué le afecta, qué no le afecta, cómo puedes ayudarle en su circunstancia en concreto. Y eso te va a permitir que cuando vayas a mandar un correo electrónico para solicitar una reunión, lo puedas hacer totalmente personalizado, no he dicho customizado esta vez, totalmente personalizado, vas a poder conectar mejor con esa persona y eso lo que va a conseguir es que tu cliente tenga ganas de que vayas a verle, porque te has tomado la molestia de intentar averiguar cómo puedes ayudarle. Y a partir de ahí, el resto ya va a ser, bueno, pues trabajo, seguir avanzando, conocer y seguir trabajando y seguir trabajando y seguir trabajando. No te voy a decir suerte, porque al final yo creo que era Camilo José Cela que decía que la musa siempre llegaba cuando estaba trabajando, ¿no? La suerte te llega cuando estás trabajando, pero no es suerte, es el resultado de tus acciones. Así que una vez que tengas todo esto claro, ya puedas empezar a trabajar, te va a dar una metodología de trabajo para conocer mejor cada cliente, cada sector y te va a posicionar como una persona que puede ayudarles a obtener mejores resultados. Y una vez que consigues eso, el resto del camino, no te voy a decir que sea un camino de baldosas amarillas como el Mago de Oz, pero sí que va a ser mucho más sencillo de llevar a cabo. Así que, por favor, te animo a que implementes estos 5 pasos, lo pongas en un plan de acción y empieces a trabajar cada día para ofrecer más valor, ayudar más a aquellas empresas con las que quieras trabajar. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.